1930 y 1932, Chile vivió momentos turbulentos, influenciados por un entorno internacional en crisis que impactaron nuestra nación. Durante este periodo, Europa se debatía en una crisis económica tras la Gran Depresión de 1929. La inestabilidad política se intensificó con el ascenso de regímenes autoritarios, como el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia. En América Latina, varios países enfrentaban gobiernos autoritarios como resultado de la inestabilidad política. Asimismo, estallan algunos conflictos. Bolivia y Paraguay se enfrentan en la Guerra del Chaco, mientras Perú y Colombia lo hacen en el Putumayo. Mientras tanto, en Brasil, Getúlio Vargas establece un régimen que restringe las libertades políticas. El ideario marxista comenzó a ganar fuerza en el país, especialmente tras la Revolución Rusa. Esto generó un ambiente propicio para huelgas y movimientos sociales, especialmente en el sector del salitre. La creciente polarización ideológica llevó a un aumento de la tensión entre las fuerzas políticas y sociales. Los movimientos obreros y socialistas comenzaron a organizarse de manera más activa. Como se ha recordado, en julio de 1931, el general Carlos Ibáñez del Campo renunció a la presidencia debido a la presión popular. Su salida marcó el inicio de un periodo de inestabilidad política. Tras su renuncia, se formó un gobierno provisional presidido por el presidente del Senado, Pedro Opazo Letelier. La sublevación de la Armada en septiembre complicó aún más la situación. En las elecciones de octubre de 1931, Juan Esteban Montero, un político moderado, fue elegido presidente con un apoyo considerable en un clima de crisis económica y social. Este enfrentó desde el principio la presión de los movimientos sociales y la desconfianza de las Fuerzas Armadas. Uno de los episodios más dramáticos ocurrido en su gobierno fue el asalto al cuartel del Regimiento Esmeralda, en Copiapó, conocido como la Pascua Trágica, que ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre de 1931. Un grupo de 18 comunistas, en connivencia con un oficial de carabineros, intentó asaltar el cuartel para robar armas y formar un cuerpo militarizado. A pesar de ser superados en número, oficiales y soldados defendieron el cuartel con valentía. El asalto resultó en la muerte de 7 asaltantes y un soldado chileno, además de heridos en ambos bandos. Este evento evidenció la creciente tensión ideológica y la polarización en la sociedad chilena. El impacto de la Pascua Trágica se sintió también en Vallenar, donde la respuesta del gobierno fue severa. Temiendo un alzamiento comunista, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo redadas y represalias contra supuestos simpatizantes. Se registraron ejecuciones sumarias de individuos sospechosos de ser comunistas, lo que intensificó el clima de miedo y represión en la región. Este evento confirmó los temores del ejército con respecto a las acciones comunistas, más aún después de la sublevación de la marinería. El comandante en jefe del ejército general, Indalicio Telles, envió una circular a las unidades precisando los peligros de su doctrina. El comunismo no es más que una forma de esclavitud que prospera en la ignorancia. A lo largo de la historia, los pueblos que han conocido la libertad han rechazado este sistema. En Rusia, la dictadura comunista ha reemplazado un yugo por otro, sometiendo a la población a un control absoluto y privándola de sus libertades más básicas, como elegir su trabajo, formar una familia y expresar sus creencias. El comunismo deshumaniza al individuo, tratándolo como un simple recurso, mientras que una democracia sana busca unir a las personas y ofrecerles oportunidades para prosperar. El verdadero progreso solo es posible cuando se reconoce el esfuerzo individual y se recompensa adecuadamente. El comunismo ha creado un estado implacable, despojado de conciencia, que ignora las necesidades humanas. En contraste, se defiende la propiedad privada y el derecho a aspirar a un futuro mejor, donde cada individuo pueda beneficiarse de su trabajo. La conclusión es un llamado a la resistencia contra la opresión.
enfatizando que aquellos que aman la libertad y el sacrificio de sus antepasados no aceptarán ser esclavos. En un régimen de libertad, el orden es esencial para proteger los derechos y la dignidad de todos. Los hechos recordados permiten afirmar que el rechazo al comunismo en las Fuerzas Armadas es de larga data. Las violentas reacciones contra la fuerza militar en las numerosas huelgas a través del país, la sospecha sobre su participación en la sublevación de la Armada en 1931 y el ataque al cuartel del Regimiento Esmeralda en Copiapó generaron repudio y preocupación en ella. El regreso del coronel Marmaduke Grove del exilio en 1931 desde la isla de Pascua y Europa marcó el inicio de una nueva ola de inestabilidad. Su figura controvertida y su abierta crítica al gobierno de Juan Esteban Montero generaron tensiones dentro del ejército, y especialmente en la Fuerza Aérea Nacional, donde la rivalidad entre los tenientes coroneles Ramón Vergara y Arturo Merino llegó a un punto crítico con un duelo que, si bien no tuvo consecuencias fatales, evidenció la profunda división en una de las ramas de las Fuerzas Armadas. Las conspiraciones se convirtieron en un elemento recurrente en la vida política chilena durante este periodo. En 1932, la calle Simpson fue el escenario de una trama urdida por Merino para restaurar al general Ibáñez en el poder, un plan que, aunque frustrado, demostró la fragilidad del gobierno y la persistente influencia de figuras del pasado. Poco después, otra conspiración liderada por Filomeno Cerda para derrocar al gobierno fue desmantelada por la policía. En este contexto de incertidumbre, el nombramiento de Grove como comandante en jefe de la Fuerza Aérea Nacional en marzo de 1932 fue un acontecimiento que sorprendió a muchos. A pesar de su controvertida historia, Grove contaba con un fuerte apoyo entre los sectores de izquierda y su compromiso con la reforma agraria le granjeó la simpatía de un pueblo que anhelaba cambios. La creación del Ministerio de Defensa Nacional, un intento por unificar las Fuerzas Armadas, no logró apaciguar la creciente tensión política y militar. Las tensiones políticas se intensificaron. El Consejo Naval, liderado por el contraalmirante Carlos Joubane, elaboró un informe alarmante que predecía un golpe inminente. Las conspiraciones militares se tejieron en secreto entre oficiales descontentos, mientras el gobierno de Montero intentaba mantenerse a flote en un mar de descontento y rivalidades. El 3 de junio, Grove, decidido a tomar las riendas del destino de su país, reunió a sus comandantes y lanzó un ultimátum. La mañana siguiente, los golpistas exigieron la renuncia del presidente Montero bajo amenazas de bombardear la Moneda. La tensión aumentó y, a medida que el tiempo se agotaba, los regimientos se alinearon con los insurgentes. La confrontación en la Moneda fue inminente. Grove y Dávila, como líderes del grupo, irrumpieron en el Palacio Presidencial, exigiendo el poder. En la tarde del 4 de junio, la Junta Revolucionaria proclamó la República Socialista, un hito que marcaría la historia chilena. La Junta estaba compuesta por figuras destacadas como el general en retiro Arturo Puga, el periodista Carlos Dávila y Eugenio Matte Hurtado. Cada uno de ellos aportó una visión diferente a la Junta, fusionando elementos de la política, el periodismo y el militarismo. Grove asumió como ministro de guerra. Los acontecimientos se precipitaron. El 5 de junio, el Grupo Avance, del Partido Comunista, decidió tomarse la casa central de la Universidad de Chile. Se creó, entonces, el primer soviet en el país, invitando a los soldados y llamando al pueblo a rechazar a la Junta de Gobierno. La tensión estaba en el aire. Al día siguiente, el 6 de junio, el Consejo de Estado no se quedó de brazos cruzados. Cerró el Congreso Termal y exigió las renuncias de intendentes y gobernadores. La inestabilidad política se sentía en cada rincón del país. Y así, el 7 de junio, se dictó un decreto ley que devolvía herramientas de trabajo a la gente y otorgaba amnistía a quienes enfrentaban cargos por delitos políticos como los del ataque al cuartel de Copiapó y la sublevación de los marinos. El 13 de junio, Carlos Dávila fue destituido de la Junta. Rolando Merino L. asumió su lugar. Sin embargo, las cosas se complicaron. Se descubrió una conspiración para traer de vuelta a Ibáñez y la tensión creció. Ya el 14 de junio, la prensa informaba sobre la llegada de buques de guerra estadounidenses a las costas chilenas, que se interpretó como temor norteamericano ante la expansión del comunismo. La situación se volvió crítica. La incertidumbre se sentía en el aire. El 16 de junio, la gente se reúne en Santiago en apoyo a la Junta Revolucionaria.
La Junta decide tomar control de la economía y regular el sector minero. Pero el 17 de junio, un nuevo golpe de Estado cambió todo de nuevo. Dávila y otros asumieron el poder, reconfigurando la escena política. Luego, el 6 de julio, sorpresa. Ibáñez regresó a Chile bajo un nombre falso. Esto añadió más leña al fuego. La crisis política siguió su curso y la resistencia siguió viva en agosto, especialmente entre estudiantes y trabajadores. Finalmente, el 30 de agosto, se promulgó un decreto que permitió la intervención estatal en la economía. Un intento por controlar el caos. Ya el 13 de septiembre, Dávila decidió renunciar. El general Bartolomé Blanche Espejo, nombrado ministro del Interior, se convirtió en vicepresidente provisorio. Dávila abandonó la moneda sin resistencia, marcando el cierre de su gobierno. Bartolomé Blanche Espejo asumió la presidencia provisional de Chile tras la renuncia de Carlos Dávila. Consciente de la inestabilidad que lo rodeaba, armó un nuevo gabinete lleno de ministros experimentados, esperando restaurar un poco de orden en medio del caos. Los principales partidos políticos, radical, social republicano, liberal, conservador y socialista, se unieron en una crítica contundente a la designación de un general como vicepresidente. Clamaron por devolver la civilidad al país, un grito que resonó en las calles. Arturo Merino Benítez, un oficial influyente y comandante en jefe de la Fuerza Aérea Nacional, se manifestó abiertamente contra la elección de Blanche. Exigió cambios urgentes, como la libertad de prensa y el regreso de los exiliados políticos, marcando su descontento con la situación. El 16 de septiembre, Merino, al recibir información de que la Escuela de Infantería planeaba atacarlo, decidió actuar rápidamente. Despegó aviones hacia Colina, evitando así una confrontación directa en la base de El Bosque. La tensión estaba en el aire. Blanche, decidido a consolidar su poder, se reunió con sus generales y ordenó un ataque sobre la base de Merino. La situación se tornó crítica cuando Merino fue apresado al aterrizar en Ovalle, un golpe duro para sus seguidores. La oposición no se rindió. En Ovalle, se llevó a cabo una gran concentración el 28 de septiembre, donde los simpatizantes de Merino se manifestaron, exigiendo justicia y un cambio en el gobierno de Blanche. En Concepción, el descontento también se hizo sentir. La ciudad fue escenario de protestas y movilizaciones, donde los ciudadanos se unieron para exigir un cambio. Los seguidores de Merino organizaron concentraciones para manifestar su apoyo y demandar una restauración de la constitucionalidad. Mientras tanto, el general Pedro Vignola, desde Antofagasta, envió un telegrama a Santiago expresando la inquietud civil por la permanencia de Blanche y el regreso de Ibáñez. Pidió la restauración de un gobierno civil, un eco de la demanda popular. La presión continuó. Un comité civil constitucionalista tomó el control de Antofagasta, exigiendo la renuncia de Blanche y la restauración de la constitucionalidad. La situación se tornó insostenible. El comité civilista publicó un manifiesto donde exigió elecciones inmediatas y el mantenimiento de autoridades que apoyaran el movimiento. Finalmente, el 2 de octubre, la presión civil y militar fue abrumadora. Bartolomé Blanche renunció a la presidencia provisional, y Abraham Ollanedel Urrutia asumió como presidente interino. Entre 1924 y 1932, los militares chilenos intervinieron en la política basándose en la convicción de que solo ellos podían establecer el orden en un país sumido en el caos. Esta decisión se justificaba por la crisis de orden, la desconfianza en las instituciones civiles y la influencia de movimientos políticos como el ascenso del Partido Comunista. El general Guillermo Barrios, que posteriormente fuera ministro de Defensa, critica esta incidencia, denunciando las iniquidades y atropellos cometidos por oficiales que al involucrarse políticamente provocaron golpes y fracturas internas delicadísimas. Por su parte, el general Enrique Monreal, autor de una importante obra de esa época, destaca que esta politización generó un éxodo de oficiales y debilitó la cohesión institucional, afectando la disciplina y la unidad entre ramas como la Armada y la aviación. En resumen, la mezcla de razones, la necesidad de imponer el orden y la influencia de fuerzas políticas, unida a la autocrítica de los altos mandos, evidencian que la participación en la política debilitó gravemente la integridad y el prestigio de las Fuerzas Armadas. El general Barrios, en sus memorias, dice que ojalá
las nuevas generaciones de oficiales, suboficiales y soldados conocieran de cerca la historia que se relata en estos episodios. Pese a todo, dice el general Barrios, hemos sobrevivido porque hay vitalidad y fuerzas espirituales y morales. El cuerpo enfermo se ha ido lentamente reponiendo de sus males que parecían incurables. Solo el tiempo irá borrando las asperezas y al amparo de la tranquilidad, en los últimos años volverá la comprensión, la camaradería y los sentimientos de una pura y limpia fraternidad profesional.